en alguna voy a salir yo, pero bueno, no importa. Eh, Hoy recién acabo de ver el programa de la Izquierda Diario del Noticiero y más o menos yo tenía pensado empezar con algo así, con la Organización de la Juventud Trabajadora. Empezó con Mac Estafa, después fue Pandemia son los empresarios, empezó con los gastronómicos, yo fui gastronómico 10 años, por eso me acuerdo de eso. Luego se sumaron otras ramas, todo moda, luego se sumaron los call centers. Ahora toda la juventud está peleando y esto no se vio solamente en Argentina y en medio de esta pandemia. Hoy me desperté y vi algunos videos de Claudia Ferri de la Colo por el canal Historia y me acordé del Mayo francés y de una frase que dice: olvídense de todo lo aprendido, comiencen a soñar. Y eso me remitió a otra frase que ahí nombró Jessica Calcaño en el noticiero, que fue parte de la juventud chilena, que es: nos quitaron todo hasta que nos quitaron el miedo. Por todo eso que les acabo de decir, se me ocurrió entrevistar a quien está acá al lado mío, el coautor de Insurgencia Obrera, y la voy a mostrar. No sabía dónde están las cámaras. Bueno, chicos, esto va a contraluz y así porque estamos en la casa de él. Es la tercera edición que sacó Ediciones IPS, lo pueden encontrar en Revamos 144 cuando termine la cuarentena, y si no se puede comprar online. Y la primera pregunta es esa, Facundo. No, en realidad la primera pregunta que quería hacer es: ¿desde cuándo militas, Facundo, vos? Desde el año 1983 milito en política. Yo comencé militando en el peronismo porque opinaba que soy de una familia peronista y opinaba que el peronismo podía encabezar la lucha por la liberación. Después comprendí que no, que era una fuerza política patronal, que lo único que hacía era desviar la fuerza de los trabajadores, y en el año 85 empecé a militar en el trotskismo, en el viejo MAS. ¿Pero qué edad tenía cuando empezaste a militar? Y en el año 88 militar? participé en la fundación del PTS. 13 años. Fue chiquita, bebida, era el niño. Bueno, chicos, anoten, 13. Facundo, ¿por qué todavía Insurgencia Obrera tiene vigencia? Porque actualmente hay una crisis capitalista que muestra dos cosas: que los empresarios, cuando la economía estalla, quieren descargar la crisis o los costos de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Y por otro lado, que muestra particularmente esta crisis, es que sin los trabajadores nada funciona. Es decir, que la fuerza de trabajo tiene en sus manos la posibilidad de reorganizar, de derrotar los intentos de la burguesía de descargar la crisis sobre ellos y de reorganizar la sociedad. Entonces yo creo que la elección revolucionaria de la década del 70, que fue el último gran ensayo revolucionario, valga la redundancia, de la lucha de clases a nivel global y en la Argentina en particular, es un punto de partida para comenzar a planificar la futura insurgencia proletaria. Bien, lo escribiste junto a Ruth Werner. No se iba a llamar Insurgencia Obrera, quiero que me cuentes estas dos cosas. No, tuvimos... primero, la ideóloga del libro es Ruth Werner. Tengo que reconocerlo. Saludos, Ruth. ¡Te amamos, Ruth! Ella me propuso sumarme al proyecto en el año 2002 y entre el 2002 y el 2007 hicimos la escritura. Barajamos varios nombres, uno que podía ser también la guerrilla fabril, que era como el líder radical Ricardo Balbín había calificado a los movimientos obreros en las fábricas, o los soviets en Argentina, o los soviets en los 70 era el otro título. Nos pareció un poco exagerado porque no hubo soviets en los 70, sí, lo que hubo fueron consejos de fábrica. Entonces, y la guerrilla fabril no ganaron de mano. Héctor Lobe sacó un libro que es muy bueno también sobre la coordinadora de zona norte, que tenía ese nombre, la guerrilla fabril. Entonces nosotros decidimos poner la insurgencia obrera y creo que fue un gran acierto porque marca lo central que queremos decir, que es que en la década del 70 el sujeto esencial, el gran protagonista de los hechos políticos fue la clase obrera. Acá está la otra edición, porque son varias y aunque a él le moleste que me mueva, lo muestro. Uy, bueno, ya tiré todo, como siempre. Antes de adentrarme al cordobazo, que es un gran hito de nuestro país, quisiera preguntarte cómo estaba el mundo en aquel momento. En el fin de los 60 comienza una crisis capitalista que va a estallar abiertamente en el 73. Y la juventud estaba radicalizada, por un lado, por ejemplo, de la Revolución Cubana, que había impactado en la juventud y mostró que la violencia revolucionaria, o
alentó a la violencia revolucionaria y mostró la fuerza de la revolución socialista. Por otro lado, la guerra de Vietnam, donde la heroica resistencia del pueblo vietnamita derrota al ejército norteamericano y provoca un movimiento de oposición a la guerra en los Estados Unidos, que es muy poderoso y donde van a surgir movimientos muy radicales, por ejemplo Stonewall. Me estás robando el protagonismo a mí porque claro, yo iba a decir eso. Sí. Y la segunda ola del feminismo. Y el feminismo. Y después en el mundo hay un proceso de contestación al capitalismo, quizá su máximo símbolo es el Mayo francés de 1968, donde obreros y estudiantes protagonizan una huelga general de un mes, la revolución antiestalinista de la primavera de Praga, donde los trabajadores y los estudiantes plantean la democratización el socialista de Checoslovaquia, el bienio roso italiano, y en América Latina se dan 3 movimientos. El primero es el Cordobazo, el segundo es el levantamiento contra General Banzer en Bolivia y el surgimiento de la Asamblea Popular, y la Revolución Chilena en 1973. Bueno, todas esas notas las pueden encontrar también en la Izquierda Diario, en la parte de historia. Vos nombraste que surgen nuevas formas de organización y lucha, hablaste de la unidad obrera estudiantil. Sí. Vamos al grano, recién pedían que muestre la tapa de los libros. Estoy así porque estoy como con un montón de cámaras, chicos, y somos 2 personas, así que bueno, después lo pueden comprar para verlo. Y ella, habla por ella. ¿Qué fue el Cordobazo, Facundo? El Cordobazo fue lo que los marxistas definimos como una acción histórica independiente de las masas. ¿Qué significa? Que las masas, con sus métodos y sus consignas, quebraron a la dictadura del general Juan Carlos Onganía, que pretendía perpetuarse en el poder, y era un régimen oscurantista en lo social porque eran católicos ultramontanos y liberales en lo económico. El motor del Cordobazo es el plan Creo-Bacena, que es un ajuste de tipo liberal contra la clase trabajadora. En Córdoba en particular hay una convocatoria, un paro nacional, la CGT estaba dividida a nivel nacional, en Córdoba en particular la CGT se encuentra unida, por distintos motivos. Entonces, se convoca un paro de 36 horas con movilización en Córdoba. Y los 4 grandes sindicatos cordobeses, que son el EMATA, la UTA, la UOM y Luz y Fuerza, son los que ponen volúmenes de fuerza en la calle que permiten las grandes movilizaciones que después van a desembocar en el Cordobazo. Las movilizaciones avanzan de los barrios hacia el centro de la ciudad, se van sumando los estudiantes a las movilizaciones porque había una serie de movilizaciones estudiantiles estaba muy radicalizada previas y estaba radicalizada la juventud estudiantil. Se producen enfrentamientos con la policía, en esos enfrentamientos muere el obrero Máximo Mena. Cuando corre la noticia de que muere Máximo Mena, la movilización se transforma en una lucha de barricadas, una gran guerra de guerrillas urbanas que va a copar el centro de la ciudad, va a destruir todos los símbolos del imperialismo y de la dictadura, va a derrotar a las fuerzas represivas y solo va a retroceder cuando ingrese el ejército. Tal es la situación que el general Sánchez Layós, que fue uno de los que encabezó la represión del Cordobazo, tiene una frase donde dice que se sentían como el ejército británico en las invasiones inglesas porque le tiraban de todo de los balcones. Es decir, que ellos mismos se percibían como una fuerza de ocupación. El Cordobazo fue una semi-insurrección. ¿Qué significa? Que fue una insurrección incompleta. ¿Por qué? Porque careció de armamento, porque toda una insurrección es una acción político-militar de las grandes masas, y de dirección para poder llevar hasta el final lo que está planteado, que era extender el movimiento nacionalmente y derrocar por vía revolucionaria a la dictadura militar. Sin embargo, esta gran acción abrió un periodo revolucionario extraordinario. La Argentina va a vivir choconazo, tucumanazo, los villazos, que fueron grandes gestas proletarias, huelgas salvajes, ocupaciones de fábricas, toma de rehenes, Rosariazo anteriormente, la huelga general de 1975, es decir, una serie de hechos revolucionarios que son los que van a marcar la dinámica del periodo. Bien. Y además va a dar, forma de autoorganización proletaria, que luego el Cordobazo, su principal símbolo es el CITRAC-CITRAM, que son los sindicatos clasistas de la Fiat, sí, que van a mostrar un reverdecer de la democracia obrera y un movimiento obrero que se planteaba
la- la- que se planteaba una reorganización democrática del movimiento obrero sobre bases clasistas, es decir, independiente de los patrones y en lucha por el socialismo. Bien. Acá hay algunas preguntas que me fueron haciendo llegar, pero lo vamos a ver más adelante, porque antes estuve leyendo algunas entrevistas que te fueron haciendo. Hoy la nombro mucho a Claudia Ferri porque es mi amiga y este es mi Instagram, básicamente por eso. Pero una de las preguntas que ella te hizo alrededor de las jornadas de junio y de julio es por qué son tan poco recordadas. Sí fueron para enfrentar un plan de ajuste del ministro de Trabajo, Celestino Rodrigo. Ministro de Economía. Ministro de Economía, ya me lo había corregido antes, me volví a equivocar. Celestino Rodrigo, avalado por el FMI. No sé si les suena. ¿Por qué son tan poco recordadas esas porque preguntas? Ni a la burguesía, ni a la burocracia sindical, ni al peronismo le interesa que se recuerden. A la burguesía porque la huelga general que voltea el Plan Rodrigo fue llevada adelante por las coordinadoras o fue impuesta a la burocracia por las coordinadoras interfabriles de Gran Buenos Aires, Capital Federal, La Plata y la Mesa de Gremios en Lucha de Gremios en Lucha de Córdoba. Esta coordinadora integrada por comisiones internas antiburocráticas que habían protagonizado durante el reinado del Pacto Social entre el 73 y el 74 grandes huelgas salvajes y rebeliones antiburocráticas contra el gobierno peronista. Y disputaban a los patrones el poder a nivel fabril. Es decir, disputaban los tiempos de trabajo, las condiciones de seguridad y higiene, los ritmos de explotación, etcétera, etcétera. Perdona que te interrumpa, no sé qué te molesta, pero recién nombrabas comisiones de seguridad y higiene, que es lo mismo que se pide ahora. También es algo sí, que hay un ejemplo, los invito a estudiar, hay artículos en La Izquierda Diario, el ejemplo de los trabajadores de Astilleros Astarza, que ante la muerte, se moría un obrero por cada barco que construían, ante la muerte de un obrero, toman el astillero y le imponen a la patronal las comisiones de seguridad y higiene. Bien. Perdón, estamos hablando del Rodrigazo. Entonces, por este motivo la burguesía no quiere que se conozca. Tampoco la burocracia, porque este movimiento fue contra el gobierno de Isabel Perón y López Rega, que era el gobierno de las bandas fascistas, porque López Rega dirigía las bandas fascistas, la AAA, que Perón había impulsado antes de morir, y la burocracia sindical era parte del gobierno. Lo que pasa es que el móvil de la movilización obrera es que no se homologan las paritarias. Entonces, la burocracia se ve obligada a romper coyunturalmente con el gobierno porque la huelga general se le está imponiendo desde abajo. Pero la burocracia sindical no quiere recordar que hubo un movimiento obrero que cuestionó su pertenencia a un gobierno que atacaba a los trabajadores y que dio origen a un movimiento obrero organizado democráticamente desde abajo que cuestionaba su poder como dirección sindical. Bien. El peronismo, por esto mismo, porque fue un plan de ajuste contra la clase trabajadora llevado adelante por un gobierno peronista. Bueno, algo que él me decía antes de que hagamos este vivo es que no nos va a entrar todos. Muestro de vuelta porque algunos piden que... Este es el anterior, ahora el que está en ediciones IPS es este, lo muestro en los 3 lugares a donde estoy. No entra toda la historia, no entra todo lo que ellos escribieron e investigaron, pero bueno, probablemente capaz si sale todo bien haremos otro vivo. ¿Querés decir algo más con respecto al libro? Sí, sobre las lecciones de los 70. Yo creo que las lecciones de la década del 70 son actuales porque el movimiento obrero tiene el desafío de reconquistar su unidad. Sí. Es increíble que los sindicatos pertenezcan al lobby patronal por levantar la cuarentena y reducir los salarios de los trabajadores y aceptar a cambio que no haya despidos, en vez de ponerse a la tarea de organizar la clase trabajadora para hacer efectiva una política que combata verdaderamente la pandemia y defienda sus derechos. Muestra que la autoorganización es el camino para que los trabajadores logren recuperar su unidad. Es decir, las coordinadoras en la década del 70 representaban esencialmente a los obreros industriales. Hoy la clase obrera es más fuerte y más poderosa y abarca muchísimos más sectores. Los esenciales. Los servicios, los esenciales de la salud, como estamos viendo ahora, los trabajadores precarizados,
los trabajadores en negro, etcétera. Entonces las nuevas coordinadoras deberían abarcar a todos estos sectores, porque lo que se trata es de recomponer la unidad del movimiento obrero y el pueblo pobre para plantear una alternativa a la salida que quieren imponer los capitalistas. Ahora, una gran lección de los 70 es que si no se avanzó más, no fue por falta de fuerza de los trabajadores, sino por el límite que impusieron sus direcciones. Voy a dar un ejemplo. José Ignacio Rucci, que era un burócrata sindical, que fue asesinado en el año 73, fin del 73, dijo en su momento: Perón se fue del país para evitar un baño de sangre, Perón vuelve al país para evitar un baño de sangre. Te lo reinterpreto: Perón se fue del país para evitar una revolución, porque para que no le dieran el golpe en 55 tenía que armar el proletariado y se negó. Entonces prefirió capitular frente al golpe proimperialista. Y en el 73 vuelve para frenar una revolución. Entonces, ahí el primer gran límite que tuvo la clase trabajadora fue la dirección del peronismo. Por ejemplo, en la huelga general del 75 logran derrotar el Plan Rodrigo, expulsan al líder de la banda fascista, que es López Rega, del poder, y huye López Rega. El brujo López Rega, porque hacía esoterismo, pero no voltean a Isabel Perón. Y ninguna de las corrientes, la burocracia sindical, porque era parte del gobierno, lo primero que hace la burocracia sindical cuando homologan la paritaria después de la huelga del 7 y 8 de julio y renuncian Rodrigo López Rega, es sostener a Isabel Perón. Y las corrientes que tienen influencia en la coordinadora, centralmente la Juventud Trabajadora Peronista dirigida por Montoneros, tampoco tienen la política del derrocamiento revolucionario de Isabel Perón, porque son la línea de ellos es reconstituir un frente de conciliación de clases, como era el Frejuli, y después también el PRTR, que tenía una influencia menor, pero tenía influencia, no tenía por línea que la clase trabajadora volteara al gobierno de Isabel, sino hacer una guerra de aparatos aislada de la lucha de clase real, y la conclusión que sacan del movimiento de las coordinadoras es que hay que hacer un segundo frente rural en Tucumán. Bien. Voy a dejar de hacerte preguntas sobre el libro, voy a hacerte una pregunta al público, pero antes te voy a hacer la última pregunta mía porque es mi Instagram, como dije antes, y es que te estuve leyendo últimamente en los escritos que venís haciendo para La Izquierda Diario, y algo que mencionaste en varios artículos y que no solamente se dio en la última década kirchnerista es el concepto de la armonía entre la armonía entre las clases. Sí. ¿Eso es posible? No. ¿Por qué? Mira, en una entrevista Alberto dijo que el comunismo estaba muerto y lo único que podíamos hacer era debatir qué tipo de capitalismo queríamos. La armonía entre las clases es eso, es que los trabajadores abandonen todo cuestionamiento radical al capitalismo y se sumen a algún proyecto patronal que intente humanizarlo. Por otro lado, quienes predican, este es el discurso del peronismo desde que surgió, del famoso discurso en la Bolsa de Comercio en 1944, donde Perón dice que su función es frenar el avance del comunismo. ¿Quiénes predican la armonía entre las clases? Perón, en general, un coronel, líder militar, es decir, un representante de la burocracia burguesa. Carlos Menem era un bodeguero de La Rioja, que prometía el salariazo y la revolución productiva antes de aplicar un plan neoliberal. Eduardo Duhalde, un señor feudal de Loma de Zamora. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, multimillonario de Santa Cruz. Alberto Fernández, un hombre que vive en Puerto Madero. Es decir, burgueses o representantes de la burguesía que le dicen a los trabajadores que no tiene que haber lucha de clases, sino que se tienen que subordinar a alguna política patronal progresista. Ahora, todo lo que la historia demuestra es que las políticas patronales progresistas no cumplen con su objetivo de enfrentar el imperialismo, cuando lo tienen, en el caso de Perón, no son capaces de defender permanentemente las pocas concesiones que dan al movimiento obrero y le abren el camino a la derecha, siempre. Es decir, en el 73, el haber apoyado a Perón, como decían los montoneros, llevó al gobierno de Isabel y a la AAA y llevó al golpe militar genocida. No frenó a la derecha. Es decir, se trata, yo creo que la armonía entre las clases desarma a la clase trabajadora, sobre todo en momentos de crisis como esta, para llevar hasta el final su lucha. Entonces la tarea pendiente de la clase trabajadora es conquistar su independencia política. Porque así como en los 70 faltó un partido de clases revolucionario que planteara una estrategia para vencer,
En el día de hoy necesitamos un partido de clase revolucionario para poder sintetizar la experiencia histórica y contar con una dirección que le permita a la clase trabajadora del pueblo pobre derrotar a la burguesía. Bien. Bueno, ahora voy a sortear una pregunta Dale. del Chan, público. chan. Chan, 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 chan. Salió la que no quería. No, mentira. Es verdad, está escrito, gente. No estoy mintiendo. ¿Por qué es imposible un peronismo de izquierda hoy? No es imposible un peronismo de izquierda, lo que es imposible es izquierdizar el peronismo. Es decir, la izquierda peronista, su función histórica ha sido contener la radicalización de los trabajadores y de la juventud dentro de un movimiento burgués. Cook, que fue más de izquierda de los peronistas, quizá que llegó a la conclusión que el nacionalismo burgués había muerto, tenía la ilusión de transformar el peronismo en un movimiento revolucionario. Ahora, el peronismo no es un movimiento revolucionario, su dirección es burguesa y su estrategia es sostener el orden burgués reformándolo. Y la gran tragedia de la izquierda peronista en los 70, de Montoneros, es que Perón los usó y hablaba de la patria socialista, y cuando llegó, gobernó con la burocracia sindical, sí, contra el activismo obrero y contra los mismos Montoneros, a los que expulsa por televisión. Al bloque diputado Montonero lo expulsa por televisión en una transmisión en vivo. Bien. Entonces, el peronismo no es izquierdizable. El peronismo cumple una función que es contener a los trabajadores cuando hay ascenso obrero y popular, porque su función es... Hubo un solo 17 de octubre en la historia, y lo hicieron los sindicatos de base de La Plata, de Berisso y Ensenada. Después, en toda la historia del peronismo fue evitar la intervención de las masas. El Cordobazo, por ejemplo, la política de Perón era, en un famoso debate con Cook, plantea un refrán de Confucio, que es: una hormiga no puede matar a un elefante, pero millones de hormigas pueden devorarlo a poco. Queda llamado el sabotaje, porque de esa manera se obligaba a la dictadura a negociar. No era, mientras que Cook planteó una huelga general insurreccional. 10 años después de ese debate, la clase obrera hizo la huelga general, hizo una semi-insurrección. Bien. Es decir, llevó adelante una acción histórica independiente. O sea, el problema es que cuando la clase obrera enfrenta al peronismo, la izquierda peronista tiende a reconducir a los sectores radicalizados dentro del movimiento burgués. Entonces la tarea es romper con la dirección política patronal y construir una dirección política propia de los trabajadores que tenga un programa revolucionario. Bueno, te voy a hacer otra. Bueno. Que total la gente se va conectando cada vez más. Todos te preguntan lo mismo sobre el rol del peronismo hoy en día, así que ya la respondiste. El rol del peronismo hoy en día es... No sé, para mí es... Mire, el gobierno de Alberto Fernández saca la previsión, un decreto de previsión de despidos, pero después permite que Pablo Roca despida. Dice que hay que pagar el 100% de los salarios, y las patronales, a la juventud precarizada, le paga lo que quiere de los salarios. Es decir, es un gobierno que su oposición a las pretensiones patronales, claro, el Estado está lleno de monotributistas, su oposición a las contribuciones patronales, a las presiones patronales, es formal, porque en el fondo es un instrumento para que las patronales avancen. Entonces lo que está planteado es una lucha por una agenda propia. Es decir, hoy está planteado reorganizar el sistema de salud para combatir la pandemia, nacionalizando los laboratorios y los lugares privados de atención. Reconvertir las fábricas como Madigraf. Reconvertir la industria como hacen los obreros de Madigraf, para ponerlo a producir lo que se necesita para combatir la pandemia y proteger a los trabajadores de la primera línea. Nacionalizar la banca del comercio exterior para terminar con la especulación bancaria y además no pagar la deuda externa, que es un gran fraude, y afectar los intereses de los grandes empresarios y la oligarquía, que son los que especulan y atentan contra los esfuerzos populares. Bueno, espero que no fue tan feo, ¿viste? No, porque estaba tan nervioso. Este no es el medio, pero bueno.
Volvemos a mostrar Insurgencia Obrera. ¿Acordaste si te olvidó algo? ¿Se te olvidó algo? Sí. ¿Qué? ¿Qué se te olvidó? Llamarlos a los jóvenes precarios a organizarse para ¿Para qué te dice estar frenar las rompiendo todo? intentonas patronales de que descarguen la crisis sobre sus espaldas, y aquellos que quieren cambiar este sistema a militar por la construcción de un partido revolucionario con el PTS y el FIT. Bueno, finalizado. Ahora hay que finalizar en todos lados donde estamos, Facu. Así que, chao, gente. Nos vemos. Finalizar el video.